Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Eh, Esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus casitas. Le damos las gracias primeramente a Dios porque nos ha permitido estar un día más y que puedan conectarse pues a este grupo y que puedan siempre estar pendiente de los días lunes cuando se hace la oración por forma virtual como lo estamos haciendo, y también estar pendiente de los días miércoles, así como hoy, para escuchar cada tema que se está compartiendo de forma virtual. Le damos las gracias también a Dios porque nos permite un día más de vida. Le damos las gracias a Dios porque Él es quien nos va guiando, aunque no podamos estar juntos personalmente, pero espiritualmente estamos unidos siempre en oración para que todo esto que está sucediendo termine. Jóvenes, este tema que he tomado a bien compartirlo está tomado de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice de la siguiente manera: en cuanto a ti, hijo mío, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuánto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos. Confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Al agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos de la cosecha. ¿Entiende lo que quiero decirte? Seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio. Por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Una cosa es cierta: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Palabra del Señor. Jóvenes, como podemos escuchar hoy en esta tarde, en este versículo nos está hablando Pablo y nos está hablando a cada uno de nosotros también. Dice que la gracia sea, la gracia de Cristo sea, la gracia de Cristo Jesús sea con cada uno de nosotros. Tomemos esa palabra, jóvenes, que esa gracia de Cristo Jesús sea con cada uno de nosotros, para que seamos nosotros fuertes para poder soportar todo lo que está sucediendo hoy en nuestro país y en el mundo entero, para que seamos jóvenes de poder ser un ejemplo a aquellos que aún
no se han doblegado hasta a nuestro Señor Jesús. Que seamos jóvenes, que llevemos en nuestro corazón y en nuestra lengua la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice Pablo que hay que ser un buen soldado de Cristo. ¿Cuánto de nosotros jóvenes estamos dispuestos de ser un buen soldado de Cristo? ¿Cuánto de nosotros jóvenes estamos dispuestos a luchar por nuestro Señor Jesús? ¿Cómo luchamos día a día, jóvenes? En oración, de rodillas ante nuestro Señor Jesús, dándole gracias por lo malo y por lo bueno, dándole gracias porque Él aún permite que estemos aquí en este mundo, y pidiéndole por aquellos que aún no se humillan ante Él, por aquellos que no han pedido la fuerza de Él. Jóvenes, en este versículo nos habla más adelante Pablo, que cuánto has aprendido de mí, dice Pablo, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Y dice Pablo, soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Jóvenes, es el tiempo que soportemos todas esas dificultades que se nos han venido, todas esas dificultades que hay en el mundo. Debemos de soportarlas. Debemos de soportar estar encerrados como estamos hoy en día, que no podemos salir de nuestra casa. Y como podemos ver, jóvenes, es un llamado que nos está haciendo nuestro Señor Jesús, allí donde estamos en nuestros hogares, allí donde tú estás en tu casa. Es un llamado que nuestro Señor Jesús nos está haciendo, que podamos reflexionar en nuestro corazón qué es lo que Él quiere, qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que debemos hacer de hoy en adelante. Recordemos, jóvenes, que a veces no queríamos apartar tiempo para reflexionar qué es lo que nuestro Señor Jesús nos quería dar a entender. Y ahora, jóvenes, nuestro Señor Jesús nos está dando tiempo de sobra para poder estar en nuestros hogares y poder reflexionar, aunque sea un momento, qué es lo que Él quiere darnos a entender a cada uno de nosotros. Debemos de soportar con paciencia, jóvenes, aunque nuestro Señor Jesús es rico en misericordia y nuestro Señor Jesús nos brinda siempre el pan de cada día a cada uno de nosotros. Así, jóvenes, cuando podamos ayudar a aquel que no tiene, hagámoslo, porque nuestro Señor Jesús nos manda también a darle a aquel que no tiene. Sigue diciendo Pablo que Él soportó las dificultades, que Él siempre siguió adelante como un buen soldado de Cristo. Y dice Pablo que el que se alista, dice, en el ejército, trata de complacer al que lo contrató. Está dando, jóvenes, un ejemplo, que aquel soldado que se prepara en el ejército está complaciendo a aquel que lo ha contratado. Como pueden darse cuenta, jóvenes, cuando se prepara una persona en cualquier tipo de índole, como el ejército, como da el ejemplo aquí, esa persona va a tratar de dar todo lo que tiene, va a tratar de complacer en todo lo que se pueda, como es el soldado que tiene que complacer las órdenes que le dan a él. Y a nosotros, a cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesús nos ha dado también una orden. Todo aquel
que cree en nuestro Señor Jesús, nos ha dado una orden para poder seguir adelante y de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús a cada uno de nuestros hogares, a nuestras familias, allí donde estamos en casa, que seamos un ejemplo, allí en nuestras casas, que seamos aquellos, los primeros que cada noche, antes de acostarnos, nos hinquemos y le pidamos y le demos gracias a nuestro Señor Jesús, porque eres el único, jóvenes, que nos puede llevar siempre con bien hasta el final de los tiempos. Debemos, jóvenes, de saber que nuestro Señor Jesús está con cada uno de nosotros. Dice más adelante Pablo, acuérdate, dice, de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio. Dice Pablo que por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pablo era un hombre que predicaba el evangelio y era un hombre que hablaba de nuestro Señor Jesús en todos lados. Y Pablo iba sido apresado. Y Pablo decía que él estaba encadenado, pero más adelante decía que la palabra de Dios no estaba encadenada. Ahora podemos darnos cuenta, jóvenes, que nosotros podemos estar encerrados en nuestros hogares como presos, según este virus que ha caído en el mundo. Nosotros estamos presos, por decirlo así, en nuestros hogares. Pero aquí Pablo nos está haciendo ver que él estaba preso en una cárcel. Pero decía que la palabra de Dios no estaba encadenada. Y es que nos da a entender a cada uno de nosotros, jóvenes, que todo aquello que nosotros hemos guardado en nuestro corazón de parte de nuestro Señor Jesús no está encadenado, está siempre abierto para que nosotros demos ese mensaje a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros familiares que están alrededor de nosotros, que seamos nosotros la base fundamental de poder dar a entender qué es lo que quiere nuestro Señor Jesús, jóvenes. Sigue diciendo más adelante Pablo, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si hemos muerto, jóvenes, al pecado, cada uno de nosotros, como la mentira, el orgullo, el odio, el resentimiento, entonces hemos muerto al pecado y hemos nacido y estamos viviendo para Él, jóvenes, si hemos muerto a todo ese tipo de pecados que les he mencionado y que es muy extenso, pero con Él, jóvenes, podemos vencer toda clase de dificultad. Sigue diciendo Pablo, si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Jóvenes, debemos de tomar en cuenta siempre a nuestro Señor Jesús. No debemos de tener temor de que nos vean a veces orando. No debemos de tener temor de que nos vean a veces agarrando la Biblia y leyéndola. No debemos de avergonzarnos, jóvenes, de ser un ejemplo para Dios, porque si nosotros negamos ser un cristiano, también en aquel tiempo nuestro Señor Jesús nos negará a nosotros. Si nosotros negamos el tiempo a Él, también llegará el momento que nos negará a nosotros. Pero Él es rico en misericordia y Él nos da tiempo para que podamos siempre estar de la mano de Él. Sigue diciendo Pablo más adelante, si somos infieles, Él permanece fiel. Nos está dando un mensaje Pablo,
quién es nuestro Señor Jesús para Él y para cada uno de nosotros. Si nosotros le hemos sido infiel, Él siempre permanecerá fiel para cada uno de nosotros, jóvenes. Debemos de tomar en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una misión en nuestras casas y es de seguir orando. No nos rindamos, jóvenes, aunque parezca que todo va mal, no nos rindamos ni perdamos la fe de seguir adelante. Jóvenes, debemos de tomar en cuenta qué es lo que quiere nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros. Debemos siempre permanecer, jóvenes, unidos en una sola voz. Demos gracias siempre a nuestro Señor Jesús por todo lo que Él nos ha regalado. Y debemos, jóvenes, de pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Debemos siempre, jóvenes, de poner siempre de nuestra parte para que todo salga bien. Cuidémonos, jóvenes, cada uno de nosotros, y cuidemos a nuestras familias. Quedémonos en casa si no es necesario salir. Y pidamos a Dios siempre, jóvenes, les hago un llamado que pidamos a Dios siempre por los doctores, por las enfermeras, por los policías y por cada una de las autoridades y también por cada una de las personas de las comunidades que están haciendo frente a este virus para que no llegue a nosotros y están haciéndole frente a este virus para que no sea tocada las personas. Debemos de orar siempre, jóvenes, sin desanimarnos, porque nuestro Señor Jesús es todo para cada uno de nosotros. En las manos de nuestro Señor Jesús estamos cada uno de nosotros, jóvenes, y no tengamos miedo a nada, porque si estamos con nuestro Señor Jesús, nada nos podrá suceder. El que está en la palma de la mano de nuestro Señor Jesús, nada podrá arrebatárselo a Él. Pasen una feliz tarde, jóvenes, y espero que analicen un poco sobre lo que les he hablado hoy y lo que hemos escuchado y lo que nuestro Señor Jesús nos ha querido decir. Alabado sea Jesucristo.